¿Cuál es el error que comete el 90% de las personas que abren un restaurante? No montar un restaurante como si fuera una empresa. Futbolistas, actores, gente con dinero, que cuando ya no saben qué hacer con su dinero y se aburren, ¿qué hacen? Montan un restaurante, ¿no? Con la gente, ¿no? Que a nosotros nos dice mucho cuando igual de repente van un día al restaurante, algunos de los restaurantes y están llenos, ¿no? Joder, es que esto es la leche, fui un sábado, estaba completo, estos hosteleros se están forrando, ¿no? 3 locales se postulan a tu alrededor, te están replicando el negocio porque te está yendo muy bien. ¿Cómo defiendes tu posición? ¿Cómo te sigues con tu hoja de ruta? Vale, yo había estado en esa consultoría que todo es muy teórico porque juegas como con el dinero de los demás. Sí, pero no es con tu dinero, ¿no? Entonces, pero en ese caso sí que en este tema de la estética fue como un primer negocio con uno de los compañeros que ya había estado en Madrid. Me dice, oye, vete a verme un fin de semana, y me lleva a un restaurante, y dice que está muy de moda, ya verás, y me lleva a una hamburguesería. Y es como, joder, una hamburguesería, claro, tú asocias a las de Pamplona, ¿no? Estás escuchando El Camino Emprendedor, un podcast de Diario de Navarra e Innova Club con la colaboración de Laboral Cucha. Vamos a jugar un juego. Tú que nos estás oyendo, imagínate que te teletransportas a Nueva York, has pasado un día muy bonito visitando barrios tan históricos como Brooklyn y tras una larga caminata decides pararte a reposar, a recargar fuerzas y te metes en un local, te metes en un restaurante y te das cuenta que es de hamburguesas. Decides cogerte una mesa y observar un poco el ambiente. Escuchas la algarabía de la clientela, te fijas un poco en la madera oscura de la barra y ves que al fondo de esta hay una persona con un libro. No es un crítico, tampoco es nadie de Hacienda, sino que esa persona está apuntando cosas, se fija en la carta, se fija también en cómo actúan los camareros y también le echa un ojo a cómo es el producto. Después, esa misma persona, 10 años después, monta su propia hamburguesería y lo hace aquí en Pamplona. Lo hace contra todo pronóstico cuando gente cercana, como familia y amigos, le decían que era una locura. Mucho tiempo después tiene un propio grupo empresarial, 4 empresas y una historia muy larga que contar. Interesante, ¿verdad? Pues esto y mucho más nos espera en el episodio nuevo del Camino Emprendedor. José Ramón, bienvenido al Camino Emprendedor. Es un placer tenerte aquí. Jero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenéis la maravillosa historia que hoy nos va a contar nuestro invitado. Empezamos como siempre. Hace un par de días te contacté para que por favor nos trajeses un objeto que tuviese algo especial en tu historia. ¿Qué nos has traído? Pues a ver, ¿qué os he traído? Aquí he traído una pequeña planta de perejil que no me lo pusiste fácil cuando me dijiste algo que, ¿no? Que principalmente que me definiera o algo de la empresa o de mi forma de ser, y le di varias vueltas a ver qué podía traer, ¿no? Y fue una planta de perejil porque mi socia, quiero pensar que con cariño, me llama siempre perejiles, ¿no? Porque me dice que me gusta estar en todas las salsas. Y la verdad que me pareció bastante gráfico, bastante significativo, porque en el fondo, ¿no? Tanto en mi forma de ser como en el tema de la empresa, pues yo creo que una parte de las funciones, ¿no? o de nuestra forma de trabajar es un poco ese salseo, ¿no? Ese salsear bien entendido como puede ser, pues eso, el estar con gente, de mucho trato con la gente, para la búsqueda de un local, para buscar ideas de negocio, para establecer sinergias, ¿no? Y te das cuenta que muchas veces, pues de ese salseo, de ese me tomo un café con uno, que muchas veces puede parecer una pérdida de tiempo o simplemente es un, bueno, a ver qué podemos hacer, pues igual no sale nada a priori, pero luego con el tiempo, ¿no? Pues se nos ocurre una colaboración, un acuerdo, una sinergia. Y bueno, pues es una forma, yo creo, un poco de reflejar, ¿no? que en la empresa pues hay que estar a eso, ¿no? A todos los frentes abiertos, con 1000 ojos, con 1000 radares, y de ahí ir pudiendo, ¿no? Pues extraer las ideas de negocio o las cosas que pueden ir saliendo. En tu caso particular me causa gran interés conocer tu opinión de cuando te contacté. ¿Qué te pareció la idea de visitarnos en un podcast de Innova, del Diario de Navarra, en colaboración con el Laboral Cucha? ¿Y qué te pareció tanto ese primer momento en el que te contacté de la propuesta?
como luego, ahora que estamos aquí en estas instalaciones del Polo de Innovación, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de esta propuesta que estamos haciendo? Pues como dices, ¿no? Yo creo que ha habido como diferentes fases, ¿no? Una es en el momento que me contactas, que evidentemente te hace ilusión porque dices, joder, tan mal no lo estaré haciendo, ¿no? No lo estaremos haciendo para que se fijen en nosotros, ¿no? Y poder contar nuestra historia. Entonces, en ese momento te hace ilusión y agradecido de nuevo. Sí que luego, a medida que se acercan el día, pues evidentemente quieres hacerlo bien, quieres poder exponer todo, ¿no? Pues poder transmitir un mensaje y entonces ya te va dando mucho respeto, ¿no? Porque quieres eso, que sea un mensaje, pues en poco tiempo transmitir todo lo que hemos vivido, ¿no? Y bueno, entonces evidentemente tienes esa parte de respeto, ¿no? De que no aparte, ahora que todos estamos, ¿no? Con que hay que salir de la zona de confort, pues tú estás muy cómodo, yo estoy muy cómodo en mi día a día con, ¿no? las funciones que haces y este tipo de cosas te sacan. Entonces, bueno, te ponen a prueba, ¿no? O sea, que también es interesante. Muy bien, muy bien. Pues justo como has mencionado, como tenemos el tiempo más o menos justo, quiero retomar desde tus inicios. Tú empiezas, a pesar de que estás en el mundo de la hostelería, ya lo adelanto para todo el mundo que no lo conozca, tus inicios no fueron allí, no fue Correcto. dentro de un local, de un restaurante, Sí. sino que fue más desde un punto de vista corporativo, quizás hasta un punto de vista de un despacho, también con un toque de un negocio de cosmética, que es Sí, incluso sí, sí. hasta irónico. Sí, sí. Me gustaría un poco que nos comentases cómo fue ese inicio, Sí. a qué te dedicabas hace 15 años y cómo fueron tus primeros pasos en este mundo del emprendimiento. Pues yo empiezo trabajando, a ver, sí que es verdad que hago una pequeña, ¿no? incursión en la hostelería, pues cuando, pues, para sacarte un dinero, ¿no? De camarero cuando estás estudiando, y reconozco que ahí me gustó mucho, pero bueno, lo que hice es el primer trabajo que tienes serio, por así decirlo, fue una consultoría de franquicias, que ahí me pasaron dos cosas, ¿no? Una es verdad, yo tendría ahí 25 años, entré casi que por enchufe, me colocan ahí con un traje, una corbata en Madrid, que allá se lleva mucho, no todo el mundo con riguroso traje, la cartera, y claro, yo era un mundo de empresa y asesorábamos a empresas que querían franquiciarse y otras que ya eran franquicias y querían conseguir franquiciados. Claro, yo ahí me faltaba mucha formación. Sí que me rodeé, o sea, sí que tenía compañeros que eran unos cracks, que sabían mucho, pero tú llegas, eso, de Pamplona, estás en Madrid, poca formación, eres muy joven y te cuesta, ¿no? Entonces andas muy perdido. Por ahí es verdad que entonces no estabas como muy cómodo, no fue un trabajo en el que dices, joder, estoy cómodo, no te sientes a gusto, ¿no? Y entonces tienes ese sentimiento que no es muy gratificante y de ahí la importancia de trabajar en algo que te gusta, ¿no? Pero por otro lado, por eso con esta empresa tengo como sentimientos encontrados, porque tiene esa parte más amarga, pero luego tiene otra de agradecimiento total, ¿no? Porque es la que me mete en el mundo de la empresa. Gracias a ese trabajo, a esos compañeros que decía, a ese día a día, conozco desde dentro las empresas y lo que es, de una forma muy práctica, pues lo que es una cuenta de explotación, un balance, estudios de mercado, los dosieres comerciales, análisis de competencias, o sea, todo este tipo de cosas que sería, ¿no? Todas las tripas de una empresa, pues es un poco lo que me permite conocerla, ¿no? Y entonces por eso ya es como sí que ahí me pico ese gusanillo de decir, espera, yo no quiero traje y corbata, yo quiero este mundo de la empresa, ¿no? Entonces ya salí de ahí, eternamente agradecido, además tengo mucha relación con ellos, pero es como no me va ese camino, ¿no? Y de ahí, pues por esa derivación, una de las empresas que nosotros asesorábamos era una franquicia hace, pues eso, casi 20 años, 15, 20 años, que era de estética, cuando se puso ese boom de la depilación láser, los centros de estética. Y entonces en ese momento yo ayudé como consultor a varias personas a coger esa franquicia, parecía que funcionaba bien, digo, oye, la cojo yo para ponerla en Pamplona. En ese momento lo que buscas ahí con esa edad es, sí, quiero decir que tengo un negocio y ganar dinero, básicamente, ¿no? Que es lo que más a corto parece que es lo que todos queremos. La franquicia al final te da un modelo de negocio, te lo pone y lo ponemos en marcha. Pamplona se puso, fue muy bien, fue francamente bien. También la edad también me enseñó pues, que con ¿no? esas ganas de crecer, pero también ganas, no mides bien los riesgos, quieres ¿no? pues ser muy ambicioso, ir muy rápido, pues enseguida puse en Vitoria y en Logroño. Y fue la segunda lectura que aprendes que dices, vale, todo lo que Pamplona iba muy bien, Logroño y Vitoria iban mal, lo que entra por un lado se va por el otro, ¿no? Y donde tú ya te veías diciendo, pues, ganando mucho dinero y casi con mucho éxito, pues te avisa y te dice, ten cuidado que esto es largo, esto es complicado y bueno, hay que ir despacio, ¿no?
Sí que en ese caso ya tenía cubierto esa parte, dice, bueno, un negocio que más o menos funciona bien, puedo decir que soy un empresario, ¿no? Un pequeño empresario, pero es verdad que no me terminaba de llenar. No me llenaba en el sentido de que yo no tenía mayor afinidad con lo que hacía con el sector, más que eso, la rentabilidad del negocio, ¿no? Y yo siempre digo que los negocios hay que ponerles alma, tiene que tener mucho espíritu. Y entonces yo sabía que quería tener un restaurante, que cuando lo digo además la gente me mira como este está chalao, porque dice, ¿por qué esa fijación, no? Pero yo sí que es verdad que de siempre yo decía, los restaurantes tienen mucha alma, ¿no? Lo que te decía de ponerle esencia a los negocios. Los restaurantes pasan muchas cosas, ¿no? Tú cuando ves un restaurante ves a familias, a amigos, a parejas. Aquí, ¿no? En España todos se celebran en un restaurante, ¿no? Bodas, banquetes, comuniones. Tú con tu primera cita, cuando eres un chaval, vas a un restaurante, la llevas a cenar, acojonado, no sabes si vas a tener dinero para pagar la cuenta, ¿no? Oye, que, o sea, ese tipo de cosas, acabas de estudiar, consigues un trabajo, tú vas ¿no? a celebrar todo, o sea, es como, y tú en cierta forma eres como parte de eso. Puede sonar simple, pero reconozco que a mí es una cosa que me llama la atención, ¿no? Y cuando ves un restaurante, yo cuando lo veo funcionar, algo de eventos, lo que sea, cómo funciona todo el engranaje que hay, que sabes ahora encima el trabajo que hay detrás, a mí reconozco que me gusta mucho. Yo por suerte sí que sabía, o sea, yo sabía que quería un restaurante, pero no sabía qué tipo de restaurante. En ese caso, claro, ahora todos lo que haríamos es, tipo, ¿no? ChatGPT, antes era Google, oye, ¿qué negocio montar, ¿no? Que me dé mucho dinero y que haya que trabajarlo justo. Claro, en este caso, yo sí que sabía lo que te digo, que tenía esto, pero no sabía qué tipo de restaurante. Aquí tienes eso, ¿no? Asadores, pinchos, pescado, tal. Y me acuerdo que con uno de los compañeros que ya había estado en Madrid, me dice, oye, vente a verme un fin de semana y ¿no? Salimos por ahí, nos tomamos unas copas, cenamos y nos ponemos al día. Y me lleva a un restaurante, me dice que está muy de moda, ya verás. Todo esto con el prisma de hace 15 años. Y me lleva a una hamburguesería. Y yo es como, joder, una hamburguesería. Claro, tú asocias a las de Pamplona, ¿no? Repito, de aquel entonces, en el que era, pues un bar, no era lo que hay ahora. Y entonces, claro, tú entras en ese restaurante, que no era una hamburguesería, un restaurante de hamburguesas con la decoración diferente, con la carta, con los tipos de combinaciones, carnes, panes, tal, y ya te das cuenta que eso es diferente, ¿no? Y entonces eso sí que fue lo que me hizo saber que teníamos algo. Hablo en plural porque entonces yo en ese caso ya tenía una socia, una amiga con la que íbamos a ser socios. Ya estábamos intentando darle vueltas a qué es lo que queríamos montar dentro de la restauración y fue el llamarle, esa llamada que la recuerdo siempre, de llamarle, oye, tengo un concepto que es ganador, mola mucho, vente a verlo. Y fue volver a Pamplona, volver a Madrid, volver a ese restaurante, ¿no? Y los dos visualizarlo, el decir, esto aquí hay chicha, ¿no? Aquí tenemos el modelo de negocio. Y eso es lo que, pues ya a la postre acaba siendo un poco lo que es la modita que acabamos abriendo en el 2015. Wow, qué historia tan increíble, de la cual vamos a hablar en gran parte del podcast, pero justo antes de pasar a ello, me han surgido, mientras habéis ido contando las historias, un par de preguntas con respecto a ese momento inicial de confluencia de distintos sectores que a mí me crean mucha curiosidad desde el punto de vista personal. Es decir, está por un lado la parte corporativa de la consultoría de las franquicias. A eso le sumas que te metes en una aventura de cosmética y luego terminas montando algo de hostelería. Son tres sectores muy distintos entre sí. Entonces, a mí me crea curiosidad saber estos dos primeros sectores, ¿qué te aportaron o qué pudiste aprender de ellos para poder aplicar en el que finalmente actúas? ¿Qué te enseñó, por ejemplo, el sector de la cosmética? ¿O qué te enseñó el mundo corporativo que luego pudiste aplicar a la hostelería? Sí. O sea, la hostelería más que la hostelería, a la empresa, ¿no? Yo creo, porque en este caso, claro, la parte esta de franquicias, pues aunque fue ya hace muchos años, es una parte en la que la sigo teniendo muy presente. De hecho, siempre hay momentos, ¿no? con mi socia, cuando planteas, ¿no? la parte estratégica, hacia dónde queremos ir, que se nos plantea el momento, oye, en algún momento franquiciaremos alguna de las marcas. Bueno, de hecho, uno de los restaurantes que somos franquiciados es Shibuya, ¿no? Es decir, o sea, que yo evidentemente defiendo mucho el sistema de franquicia bien entendido, de cadenas que aportan valor, que hay, ¿no? Porque ha habido mucha controversia de si todas las franquicias son buenas o solo buscan captar franquiciados para cobrar, ¿no? royalties y cánones. Entonces, o sea, yo creo en el sistema de franquicia,
somos franquiciados, no descartamos en algún momento poder franquiciar nuestras marcas, ¿no? Entonces es un bagaje en parte probablemente heredado de ese aprendizaje que tuve en su día, ¿no? Y bueno, creo que eso hace el pozo para tenerlo ahí en la recámara. Y la parte de la cosmética y de la estética, porque fue lo que ya fue llevar a cabo, vale, yo había estado en esa consultoría, que todo es muy teórico, porque juegas como con el dinero de los demás. Porque tú desde esa especie de consultoría, bueno, cambia esto, haz esto, sí, pero no es con tu dinero, ¿no? Entonces, como se suele decir, o sea, ¿no? Con los demás, ¿no? Experimentos con gasosa. Pero en ese caso sí que en este tema de la estética fue como un primer negocio que lo llevas tú y que en cierta forma también estabas un poco, al ser una franquicia en sí misma, también vas un poco ya atado, ya te va marcando un poco los pasos. Entonces, pero ya empezar a bajar a la tierra lo que es gestionar un negocio. O sea, empezar a contratar personal, gestionarte las campañas de publicidad, empezar a hacer las compras, ¿no? Una serie de cosas que es lo que al final hay detrás de un negocio, ¿no? Sea de hamburguesas, de sushi o de vender tornillos, ¿no? O sea, al final las tripas de un negocio sí que las empiezas a ver en esa primera fase. Lo que te digo, el aprender que uno te puede ir muy bien y dos te pueden ir mal o fatal, eso también fue una lectura dura, pero bueno, que la aprendes, ¿no? Pues en esa fase en la que dices, vale, ahora ya no estamos jugando con el dinero de los demás, ahora ya es con el tuyo, si me equivoco, o sea, si te va bien, perfecto, la medalla es para ti, y si te vas mal, nadie te apoya y te la comes tú, ¿no? Entonces yo creo que serían las dos partes más interesantes. Muy bien, muy bien. Pues ahora vamos a pasar a tratar más en profundidad ese tema de esa decisión cuando ya te desvinculas del mundo de la cosmética, también de las franquicias, y decides montar tu propio negocio, que es donde te has quedado, introduciendo un poco el concepto de la mudita. Previamente a eso, quería que explicases, por un lado, dos cosas. La primera, para toda la gente que no conozca, cómo es el concepto de franquicia, que está saliendo mucho en la conversación y quizás hay alguien que no entiende qué características tiene este modelo de negocio. Y, bueno, primero te dejo responder a esa. Sí, no, al final una franquicia es un sistema de colaboración entre dos empresas independientes, ¿no? en la cual una aporta una marca, un saber hacer y un know-how famoso, ¿no? O sea, que yo te doy una marca para una determinada ubicación y te doy unos conocimientos que yo previamente he probado y funcionan. Y es como ese paquete. Y tú, por contra, eres un empresario independiente en el cual me das una contraprestación por eso. O sea, yo ya he pasado, he hecho el prueba-error, ya lo he sufrido yo. Y entonces te doy ese negocio que funciona para que tú no cometas los errores que yo previamente he cometido. Y eso tiene una contraprestación. Pero luego las empresas son, porque muchas veces se dice, no, el que tiene una franquicia no es un empresario al uso. Dice, a ver, la inversión la hace el franquiciado, ¿no? O sea, el que pone la franquicia en un sitio asume la inversión de la implantación del negocio, asume la contratación del personal. O sea, el día a día es como una empresa. Lo único que te apoyas en una serie de conocimientos que previamente te ha dado el franquiciador, ¿no? Te beneficias de esa marca, que puede ser más o menos reconocidos. A todas nos vienen, ¿no? Marcas potentes, evidentemente, de franquicias. Las hay a todos los niveles y en todos los sectores, más grandes, más pequeñas. Y bueno, y al final es un poco una forma en la que las dos partes ganan, ¿no? El franquiciado puede montar un negocio aprovechándose de lo que sabe otra persona y ese franquiciador le permite crecer de una manera más rápida, ¿no? Cuando decía antes lo de que ha estado mal vista es porque ha habido evidentemente pues gente que decía, oye, yo tengo un negocio más o menos bonito, no lo tengo muy contrastado, empiezo a franquiciarlo, hago una campaña igual de captación de franquiciados muy agresiva, voy cooptando los canales de entrada, no me preocupo de si ese franquiciado está ganando dinero, no me preocupo de la inversión que ha hecho, me da igual que abra o que cierre porque yo he cobrado mi dinero y entonces esos años o ese tipo de franquicias ha hecho mucho daño. Pero evidentemente la franquicia bien entendida, que hay un modelo de negocio detrás, que está contrastado, que ha depurado los fallos y tal, yo creo que a todos los niveles ha permitido emprender a mucha gente que, joder, que les da un negocio, ¿vale? Que no se ha pensado la marca, el branding, ¿no? La búsqueda de proveedores, el pricing, todo eso, ¿vale? No ha tenido que hacer. Pero no por eso es menos empresario y evidentemente es una persona que asume sus riesgos, invierte su dinero, contrata gente, paga impuestos, paga tal, ¿no? O sea, que al final es un... Entonces yo creo que ahí es cuando se equilibra y hay una convivencia muy buena en la que uno crece como marca y precisamente también con esa captación de franquiciados consigue economías de escala, más notoriedad de marca, una serie de ventajas y permite a muchos empresarios ¿no? emprender de otra manera, ¿no? O sea, que yo, bien entendido, creo que es un sistema muy, muy potente.
Vale, vale. Ahora ya que estamos todos en el mismo nivel de conocimiento. Después de ver aquí sí, ahora que ya la chapa esta de la franquicia. Teórica. Ahora me quiero meter en tu mente, porque precisamente a mí me ha surgido mientras lo estabas diciendo. Tú conocías tus inicios en el mundo laboral, se inician vinculados a la franquicia, a asesorar a empresas en este modelo de negocio, lo conoces muy bien, lo has explicado estupendamente para cualquier persona, hasta incluso alguien que está vinculado con el mundo de la sanidad, por ejemplo, todo el mundo lo hemos entendido. Entonces, qué curioso, quiero entender el proceso de decisión de por qué conoces tan bien este modelo de negocio, sabes sus ventajas, sus desventajas, sabes cómo aplicarlo, sabes la teoría, incluso tienes un poco de experiencia con ese negocio de cosmético, pero cuando tú decides montar tu propio negocio, tu primer propio negocio, que es la mudita, decides optar por la parte contraria, crear tu propia marca, dejar tu propio legado, a tu gusto, como has mencionado, sin esa red soporte de la franquicia que igual te puede dirigir un poco y dar directrices, sino que un negocio totalmente tuyo. Entonces, partiendo de la situación A, ¿por qué terminas decidiendo la B? ¿Qué es lo que te impulsa o qué argumentos te llevaron a ello? Pues, joder, lo que has dicho, ¿no?, de tu propio legado es muy, ¿no?, yo creo que es muy gráfico. O sea, nosotros en su día lo valoramos y valoramos cuando teníamos la idea de que queríamos montar una hamburguesería de este estilo, ¿no?, esa hamburguesería un poco diferente, un poco gourmet, que era la tendencia que empezaba. Nosotros contactamos con varias franquicias, precisamente para ahorrarnos ese trabajo previo de hacerlo desde cero, ¿no? Pero, repito, como eso hace 15 años estaba empezando este boom de la hamburguesa, que ahora está muy manido y muy trillado, pero en ese momento estaba empezando, entonces no había tantas cadenas de franquicias a las que cogerte, ¿no?, que quisieran el modelo de negocio, o sea, lo que nosotros queríamos montar. Y luego que nos pasó, en este caso, que cuando vimos esa hamburguesería en Madrid fue como un flechazo, ¿no? Y entonces ahí sí que fue lo tenemos y lo teníamos de tal manera que en nuestra cabeza solo lo veíamos de una manera. Y entonces cuando hablábamos con otras franquicias, a todas tenían un pero, ¿no? Era como, joder, pero no es nuestra idea, sí, tiene muy bien, nos va a permitir menos esfuerzo, menos hacerlo igual más rápido, equivocarnos menos, ser rentables más pronto, antes, pero no era nuestra idea. Y en este caso nosotros, los dos socios, somos tres, pero operativamente somos dos, o sea, estamos en el día a día, estamos dos, somos muy cabezones, o sea, muy cabezones incluso entre nosotros, ¿no? Entonces, nadie tenía nuestra idea. Y la franquicia, yo he dicho que tiene muchas cosas muy buenas, pero una que sí que hay que asumir es que para ser franquicia de una empresa tienes que acatar. O sea, si tú vas a estar todo el rato pensando, no, yo quiero hacer esta hamburguesa a mi manera y esta receta es tal, entonces no te metas en esta franquicia porque, como he dicho, la franquicia te dice, yo he probado y esta es la forma de hacer las cosas. Si tú vas a querer hacerlas a tu manera, el sistema de franquicia no funciona, no se sostiene. Y nosotros en este caso, y además eso fue una decisión que la tomamos, que al poco de abrir la mudita, porque nos costó mucho, hubo varias veces que salió esa conversación, el por qué, en buena hora, ¿no? Dice, ¿por qué no hicimos, no? ¿Por qué no montamos una franquicia? Porque nos costó mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchos disgustos, muchos enfados. Y aunque decías, ¿no?, no, esto dentro de un tiempo nos reiremos, ¿no?, en ese momento no le ves la gracia por ningún lado. Y nos acordamos mucho, joder, si hubiéramos ido de la mano una franquicia, todo esto no lo estaríamos pasando. ¿Por qué me refiero? Claro, para abrir la mudita, hubo que crear todo, la identidad corporativa, buscar los proveedores, fijar los precios, las sistemáticas de trabajo, contratar a la gente. Nosotros no teníamos experiencia en cocina. Entonces, muchas de esas cosas, de manera con una franquicia, hubieran sido mucho más fáciles. Que quiero pensar que también hubiera sido una realización diferente, porque nosotros que somos no sé, pues eso, no sé si ese legado, no voy a decir perfeccionistas que parece, pero bueno, que sí que queríamos hacerlo a nuestra manera, pues bueno, nos costó igual llegar más, pero sí que igual la satisfacción fue mayor. Vale, o sea, sí. Optáis por el camino difícil Sí. en ese punto, hace 15 Sí. años quizás era el camino difícil, pero también optáis por tener libertad, Sí. independencia y asentar vuestras propias Sí. bases. Sí. Vinculado a esto, me interesa mucho saber por qué Pamplona. Sí. Lo has adelantado un poco antes, viste el negocio en Madrid, te gustó mucho y quisiste traerlo a tu ciudad. Pero claro, una cosa es un deseo
y otra cosa es que eso sea viable económicamente. Sí. Eso tiene un estudio detrás. Entonces, quiero saber quiero saber el proceso que hubo, muy brevemente, para decidir la ubicación. ¿Por qué Pamplona y por qué no replicarlo precisamente en Madrid, ciudad más grande, más clientela, etcétera? O sea, en este caso, los socios somos de Pamplona, entonces era como ¿no? Lo más fácil, ¿no? Era como... Sí que luego Madrid es, yo creo que todos nos conocemos, es a nivel gastronómico y más en esto, o sea, está súper potente. Todo el mundo decimos, joder, hay mucha restauración, pero también hay mucha gente. Y digo, ya, pero ni todavía me parece que el mercado competitivo de Madrid es muy bestia, muy potente. Pero bueno, inicialmente, operativamente, somos los 3 socios de Pamplona en nuestra zona y sabíamos que queríamos venir aquí. Sí que evidentemente lo que decías, hubo que hacer muchos números porque, claro, tú en Madrid vas y tú vas un mediodía entre semana y está lleno. En Pamplona no, la gente no come por la calle, come en sus casas. Las franjas horarias de las comidas son mucho más reducidas. Tú a las 4, 4 y media, 5 en Madrid es normal comer. Aquí la franja es más pequeña, por tanto es menos comensales, menos ingresos, ¿no? O sea, sí que hubo que ajustar mucho y de eso también nosotros, con lo del tema de la franquicia en su día, nos tocaba mucho separar, decir, tener cuidado que lo que funciona en Madrid puede que no funcione en Pamplona o en Barcelona, o hay que adaptar un negocio, una franquicia, un negocio, lo que sea, ¿no? A la ciudad donde te quieres ubicar. Porque pensar que aquí, porque tú abras una oferta muy chula, todo el mundo va a empezar a comer fuera de casa, pues es un poco... Nosotros lo vimos ¿no? con un caso concreto. Estamos en Avenida Roncesvalles, cuando abrieron el Zara. Claro, todo el mundo decía, bueno, os vais a forrar, todo el mundo va a ir a comer ¿no? a los mediodías. Claro, evidentemente te da mucha visión, mucha visibilidad, que Zara esté enfrente hace que tenga mucho tránsito, pero la gente sigue yendo a comer a sus casas. Los trabajadores de la zona, evidentemente trabajamos bien, pero no ha habido un cambio, no ha habido una diferencia muy potente porque ahora estén ellos, porque la gente sigue yendo a comer a sus casas, pero porque la ciudad es así, no porque que en otro sitio la gente comería en la calle, ¿no? Entonces, bueno, te adaptas un poco a la ciudad, pero bueno. Qué curioso, porque incluso yo pensaba que esto era mucho más cuantitativo, que solo se fijaba en los números, ¿no? A la hora de decidir la ubicación, oye, Madrid y Pamplona, pues miramos los números, ¿no? Sí. Donde haya más población, más demanda, etcétera, etcétera. Pero también importa mucho factores como cómo es la forma de vida de las personas que viven en esa ciudad, qué rutina tienen, qué horarios. Es algo muy interesante. Sí. Ya hemos hecho un repaso bastante rápido por tu historia, vamos a adentrarnos mucho más y te voy a apretar un poco las tuercas, pero antes, previamente al infierno, te voy a hacer una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Son preguntas rápidas, la regla es 30-60 segundos. Yo te voy a preguntar 5 y además vamos a coger 2 de nuestros socios, los socios de Innova, que en cada episodio pueden colaborar dejándonos en comentarios o por las redes sociales las preguntas que quieren hacer para nuestro ponente. Entonces, la primera que te hago es, ¿cuál es el error que comete el 90% de las personas que abren un restaurante? No montar un restaurante como si fuera una empresa. O sea, y me explico muy rápido. Y esto le sentará mal al que le siente. Claro, aquí hay mucha gente, ¿no? Futbolistas, actores, gente con dinero, que cuando ya no saben qué hacer con su dinero y se aburren, ¿qué hacen? Montan un restaurante. Claro, porque parece que... Claro, y la realidad suele ser que al año todos han cerrado, ¿no? Y todos nos viene a la cabeza el futbolista que ha montado un restaurante y cierra. Claro, la gente, los restaurantes los percibe no como una empresa. O sea, tú tienes un restaurante o una empresa, ¿no? Claro, entonces se piensan que tú abres... El comentario de, no, que conozca mucha gente, ¿no? Y así vendrán muchos conocidos, ya, para un día a verte y chao. Entonces la gente, yo creo que el fallo más común es que llevar un restaurante es muy complejo. Es comprar bien, es gestionar el personal, gestionar horarios, los márgenes, aunque la gente piense, no, el café deja mucho margen, ya, pero para pagar una nómina a base de cafés tienes que poner muchísimos cafés. Entonces, el fallo sería ese, no gestionarlo, no pensar que cualquiera puede levantar la verja, montar un restaurante, a facturar y a ganar dinero. Qué interesante. Lo he adelantado yo en la introducción. Eres el CEO de un grupo empresarial compuesto por varias marcas. Muy pequeñito un grupo, pero sí. Grupo empresarial, para nosotros, la gente de Innova y la gente que nos está viendo,
un referente y un modelo a seguir. Un grupo que engloba varias marcas, La Mudita, Shibuya. Quiero que me digas cuál de todas ellas es la que más orgullo te da y por qué. Y me tienes que escoger una. Esa pregunta es puñetera. Es puñetera porque evidentemente La Mudita es mi bebé, es nuestro bebé, fue la primera marca, la que nos ha quitado más tiempo, años de vida, más sufrimientos, nos ha dado, pero también nos ha dado mucha alegría, ¿no? Es la que nos ha permitido crecer. Ahora abrimos ahora el 6º restaurante, hay proyección de más y La Mudita ha sido como, ¿no?, el germen que nos ha permitido llegar hasta aquí, experiencia y tal. Sí que es verdad, y aunque me has dicho una, también vemos que La Mudita ya, la hamburguesa ha tocado un poco, vemos que ya está en un punto de maduración, está muy saturada la hamburguesa y ya crecer con ella es complicado, ¿no? Entonces Margarita Malapata ¿no? La pizzería es un concepto que yo con esa marca me identifico mucho. En la decoración de Entramos, a diferencia de La Mudita, fue como una marca que la hicimos nosotros desde cero, con ideas que vimos de Instagram, de Pinterest, de ir a otros lugares, a ciudades, a países, ¿no? Entonces sí que también la hemos mamado mucho y es una a la que le vemos más proyección, ¿no? De hecho, las 3 próximas aperturas vienen por Margarita. Entonces sí que evidentemente una por lo que nos ha dado y otra pues porque es el camino a seguir. Me has dicho una, pero bueno, te meto dos. Muchos de marcas. nuestros oyentes seguro que han estado en alguno de estos restaurantes. Haremos en los próximos días una encuesta para que elijan ellos cuál es su favorito. Perfecto. Y la próxima vez que nos veamos te lo comento, a ver si es tu bebé La Mudita la ganadora o no. Perfecto. Siguiente pregunta. Si tuvieras el dinero suficiente, ¿qué empresa navarra comprarías mañana? Pues es complicado porque, ¿no?, con el tejido industrial que hay en Navarra, en la Ribera, empresas de alimentación, ¿no?, de Congelados Navarra, Virtosa, es complicado. Pero bueno, yo creo que hay dos que me gustan mucho, y lo mismo, dices una la paso muy rápido, que es Cocus, que es una empresa, ¿no?, que es muy conocida por todo el tema del chuletón famoso este que tiene 3D, pero creo que tiene una parte detrás que lo está haciendo muy bien de innovación, de nuevos alimentos que está creando para gente con problemas de alimentación, o sea, es una empresa que va a dar mucho que hablar. Y luego, sobre todo, Maer Catering, que me gusta mucho, lo mismo, porque se conoce pues por las bodas y eventos que puede hacer aquí, pero detrás hay un empresón que me parece un cohete, ¿no?, que tiene pues un montón de fincas por toda España, que son sitios muy especiales, muy singulares, donde hacen eventos y bodas de todo, o sea, eventos de todo tipo, muy chulos, que tú les dices, oye, quiero hacer en un acantilado de Ibiza un evento tal, y te montan el tinglao ahí con sus camiones, sus cocinas. Y luego, sobre todo, ¿no?, que ha hecho una cocina central que vende a hoteles, a sus propios restaurantes. Y sobre todo, lo que me gusta es que ha profesionalizado, no lo que decía, ¿no?, lo de un restaurante al final es una empresa de restauración y hay que tratarlo como una empresa de restauración o una empresa que gestiona restaurantes. Y Maer lo que ha hecho es eso, ¿no?, ha hecho una cocina en la que no es una improvisación de hoy vamos a hacer este plato. No, hay I+D, hay innovación, está todo muy medido, o sea, es todo muy profesional, ¿no? Yo creo que transmite eso, ¿no?, esos valores que a mí me gustan de decir una empresa, en este caso de eventos, gastronomía y tal, pero con unos parámetros y una estructura muy de empresa. Bueno, luego pasaremos este vídeo a las dos empresas mencionadas para tratar el tema de la publicidad gratuita que les hemos hecho. Sí. Siguiente pregunta y última por mi parte. ¿Cuál es el consejo de emprendimiento que más odias escuchar en estos míticos gurús que están habiendo en las redes sociales? Sí, yo iba a decir, me aconsejo, te iba a decir, más que de gurús, o sea, de gurús, yo te diría que es un poco, no sé, es que ahora es muy libre y dar muchos consejos muy gratuitos, ¿no? Muchos de ellos cuando igual, joder, no te has puesto en mi lugar, no, en el lugar de uno, ¿no?, del empresario, de la empresa. Entonces creo que la gente tendría que tener más cuidado muchas veces a la hora de opinar o de dar consejos, porque, joder, lo que decíamos, yo puedo ir ahí, ¿no?, y en tu casa decir cómo haría tú las cosas, pero no sabes lo que hay detrás. Pero bueno, sí que luego hay como dos comentarios, en este caso, que sí que me pasa cuando, ¿no?, con la gente, ¿no?, que a nosotros nos dice mucho cuando igual de repente van un día al restaurante, algunos de los restaurantes y están llenos, ¿no? O en bares, en otros restaurantes que están llenos, joder, es que esto es la leche, fui un sábado, estaba completo, estos hosteleros se están forrando, ¿no? Claro, y sí que te da un poco de rabia, porque es como decir, a ver, hoy en día si un sábado un restaurante no está lleno, a los 3 meses hay un problema fuerte y a los 3 meses tiene que cerrar. Por tanto, decir, joder, todos salimos el sábado.
Entonces dices tú, joder, hay que mirar un poco el trabajo que hay detrás, que los 7 días de la semana son muy largos, que estamos hablando siempre de un sábado, vente un lunes ¿no? Que vas a tener todo el restaurante para ti. Entonces es como muy fácil opinar ¿no? Cuando no te dejan, o sea, cuando no tienes sitio para entrar o cuando estás de copas y ves que el bar, o sea, ¿no? de un aperitivo y ves que el bar está lleno, se tiene que estar forrando y tal, ¿no? Entonces al final no todo es tan bonito y hay que ser más crítico con un poco con este tipo de cosas, ¿no? Y luego también cuando hay veces que nos pasa el decir, ¿no? Oye, fui y a alguno de los locales y no estabas, ¿no? Un poco como con ese desdén de joder, ya no estáis nunca en los locales, ¿no? Claro, nosotros no, ahora estamos más los socios en la parte de gestión, de lunes a viernes, muchos fines de semana, para las 7 de la mañana estás en la oficina y muchas veces a las 8 de la tarde sigues en la oficina, ¿no? Entonces dices, vale, evidentemente, joder, es como, ¿qué me quieres decir? No, ya sé que no estaba en el restaurante ya, pero si quieres ven cuando quieras, a las 8 de la mañana a la oficina, que te recibo y estamos, ¿no? Que muchas veces parece como ya no estáis nunca, ¿no? Como ahora tenéis varios, parece que estáis más de cachondeo todo el día. Entonces ahí esos no consejos, sino comentarios te molestan un poco. Vale. A veces. Mira, no, esto no ha sido queriendo, pero evidentemente muchos de nuestros socios te conocen tus restaurantes y uno de ellos pregunta, ¿por qué el nombre de La Mudita? Pues eso nos costó mucho y además siguiendo con ese ejemplo, ¿no? Con la inercia de Madrid, queríamos nombres. Tú cuando vas a Madrid, allá son especialistas en vender ideas, en vender conceptos de negocio, ¿no? De hostelería o lo que sea. Y lo que queríamos era salir un nombre fuera de lo común, no que fueran nombres muy relacionados, porque si vas a una comida tradicional entiendo que sea un nombre muy local, pero en este caso, cuando estaba empezando, queríamos algo fresco, algo diferente, ¿no? Y en Madrid ahí se lo hacen muy bien. Y que fuera sonoro, que fuera fácil de recordar y tal. Y con los de la agencia de comunicación se les ocurrió Mudita, que es en sánscrito, que es un dialecto indio, significa el disfrute de ver a la gente disfrutar. Y entonces nos pareció, que hablando claro, la palabra nos gustaba y que luego tenía ese sentido que tú cuando recibes a alguien en un local, lo que te apetece es que esa persona esté a gusto. Y si tú estás a gusto, yo estoy a gusto, ¿no? Yo estoy contento si tú has disfrutado. Entonces nos hilaba todo muy bien y al principio inicialmente en los primeros diseños era Mudita, pero se nos quedaba un poco coja la palabra y era la Mudita, todo el mundo va a decir, ¿dónde quedamos? En la Mudita, ¿no? Y entonces fue cuando creamos esa palabra que la unimos, que ya a modo de comentario, todo el mundo la escribe separado como La Mudita, como si fuera alguien callado, y nosotros intentamos siempre ponerla todo junto, ¿no? De hecho, muchas veces se escribe por separado La Mudita y es como, no, ¿sabes? Junto, ¿no? Y de hecho, el último restyling que hicimos ¿no? El rebranding que hicimos del logo, precisamente se hizo como muy contundente, muy seguido, para que quedase claro que era una palabra, ¿no? Entonces, pero bueno, viene de ahí. Tú antes, de manera muy humilde por tu parte, has dicho que tu grupo es un grupo pequeñito, pero bueno, si nos ponemos a contar, Mudita, Shibuya, son varias empresas. Entonces ahora quiero que dejes de ser un poco más humilde y en relación a la segunda pregunta que nos han hecho todos nuestros socios, de aquí a 10 años, sí, ¿cuántos restaurantes más crees que vas a tener? De forma que nosotros podamos ver este vídeo en 10 años y decimos, oye, pues mira, ¿los tiene? Sí. ¿No? ¿Lo ha llegado? ¿Tiene más? Esa pregunta es compleja, ¿no? Porque esto es como los políticos, ¿no? Que no se acuerdan que todo queda grabado y luego así les pasa, ¿no? Que se pillan los dedos. A ver, nosotros tenemos ahora un plan estratégico bastante potente y de aquí a año, 2 años, hacemos como otros 5 restaurantes. Vienen este año, se han dado circunstancias que, bueno, pues abrimos ahora Lezcairu, abrimos 2 locales en Tudela, que esto es así, lo suelto ya a modo de noticia, porque todavía no es oficial, no se sabe. Se ha cogido otro local más, hay varios en marcha. Claro, abrir un local te puede costar 10, 12, 14 meses. Proyecto de obra, licencia, entonces son el local que abra en el 2027 ya lo estamos preparando, ¿no? Y así, entonces cuesta bastante. Entonces, con diferentes marcas y diferentes conceptos, en estos 2 años sí que pensamos pasar de los 5 que estamos ahora a 10 restaurantes. Evidentemente no sabemos lo que va a pasar, vamos midiendo mucho los riesgos, no pillan los dedos, sabemos que puede venirte crisis, competencia, COVID, guerras, tal, o sea, hay que ir con mucha precaución y ser muy cuidadosos, pero bueno, la idea sería seguir creciendo. No te puedo poner un número a tantos, sí que lo que dices, tenemos ese escenario de llegar a 10 en los 2-3 años y a partir de ahí pues seguir evolucionando.
Vale, vale. Bueno, espero que al socio de Innova le valga. le haya convencido la Y respuesta. espero que si lo vemos esto dentro de 3 años no nos arrepintamos Ojalá que sí. y ojalá. Seguro que sí. Si te parece ahora, vamos a hacer un pequeño break porque nuestros compañeros y colaboradores de Laboral Cucha nos quieren comentar algo muy breve. Ahora volvemos. Colaboramos porque sabemos que avanzar es no dejar a nadie atrás y que para llegar lejos hace falta la fuerza de todo un grupo. Unirnos nos hace imparables. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer comunidad, empresa, cultura, territorio, progreso y banca. Laboral Cucha. Hay otra forma. Muy bien, pues ya hemos vuelto de lo interesantísimo que nos han comentado nuestros compañeros de Laboral Cucha. Ha sido ya dando pinceladas de cómo es ese proceso, qué pasos hay que dar para montar un negocio dentro del sector de la hostelería, ¿no? Papeleo, 12 meses, etcétera. Vamos a meternos ahora un poco más en profundidad para todas aquellas personas que estén viendo, que nos estén escuchando y estén interesados en este sector. Te voy a poner un caso práctico y con esto pasamos a nuestro siguiente bloque. Te voy a dar unas premisas, un contexto y tú vas a intentar darme la mejor respuesta desde tu punto de vista. Muy bien. El contexto es el siguiente. Tienes tu primer restaurante, has montado, no voy a decir ni si es hamburguesería, pizzería. Perfecto. Tienes tu primer restaurante, funciona bastante bien y oye, te quieres ampliar. Esto ya lo habéis vivido, Sí. pero no con las condiciones que te voy a poner yo. Te quieres ampliar, ves un barrio en la ciudad que te llama la atención, está creciendo la demanda, están creando pisos, etcétera, etcétera. Ves un local que justo lo están alquilando, el precio te convence, todo perfecto. ¿Cuál es el problema? Tienes 100.000 euros disponibles. Ese es tu presupuesto Ya que has logrado. ya empezamos mal. Que has logrado, te ha dado un préstamo del banco. Entonces, desde el punto de vista terrenal, con ese presupuesto y con esa idea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Es decir, hay muchas cosas que se tienen que llevar a cabo, obras, equipamiento, personal, licencias, etcétera. ¿Cómo se prioriza? ¿Qué es lo más importante o el primer paso a dar? Esa es la primera pregunta. O sea, yo lo que te haría es, más que ajustarlo, o sea, yo lo que sí que puedo marcar es qué es lo que no puedo, o sea, luego lo tendré que encajar en presupuesto, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo, por ejemplo, a las ubicaciones nosotros le damos mucha importancia. Vale. Pero eso no quiere decir que tenga que ir a la zona más prime de Pamplona o de la ciudad que sea. Es decir, yo tengo que identificar muy bien cuál es mi foco de clientes y en base a eso, una vez que lo tenga identificado, ir al mejor local que yo crea que es en esa zona. Es decir, si yo creo que mi negocio va a ser un restaurante dirigido a universitarios, no tengo que irme a Carlos III y pagar una fortuna por el alquiler, pero sí que dentro de la zona universitaria tendré que tener elegir una ubicación muy cuidada, que tenga flujo de gente, que sea fácil aparcar, si va a haber delivery o no, que sea fácil entrar con las motos. O sea, entonces la ubicación, me invento, bares de polígono, ¿vale? Si no tienes que ir, evidentemente ya sabes dónde tienes que estar, pero sí que hay muchos tipos de polígono. Simplemente el sentido de la calle, lo fácil de acceso, la zona de aparcamiento, ¿no? Ese tipo de cosas sí que te van a marcar la rentabilidad del negocio. Entonces, la ubicación, los americanos dicen, ¿no? Place, place, place. O sea, es como, ¿no? Y repito, para el negocio que quieras. Obra y comunicación, yo los juntaría, ¿no? Nosotros, nuestros restaurantes, sí que entendemos que la experiencia, la gente no viene a la Mudita a comerse una hamburguesa porque es muy buena, yo creo. O sea, decir, el 30%, 40% del valor que le das es la hamburguesa. La decoración, la marca, ¿no? Que te hayan visto en redes, que cuando llegues a un local agradable, vacilón, moderno, tal, ese tipo de cosas es un poco, ¿no? Lo que entonces nosotros somos muy de marca, o sea, de crear identidades corporativas chulas y locales muy chulos, ¿no? Evidentemente el personal, eso no te va a afectar en la inversión, pero sí que sería como la piedra angular, ¿no? Suena muy atópico, pero el personal es fundamental. Un restaurante, si un sábado es igual de importante el jefe de cocina que la persona de fregadera, porque sin la persona de fregadera el jefe de cocina puede ser una máquina que no va a salir, ¿no? Evidentemente cada uno le pides una serie de cosas y entonces, es decir, esa cara amable que tú pides, una sonrisa que te pregunte cómo estás, si has estado a gusto, si está todo de tu agrado, ese tipo de cosas es fundamental, ¿no? El delivery, pues en nuestro negocio, ahora en los nuestros concretamente se ha convertido en una parte muy importante. Entonces buscamos locales que sean
evidentemente que puedan tener un acceso fácil para el delivery, que dentro del local haya un espacio del delivery donde se pueda preparar todo y tal, porque la realidad es que aunque hace años estos restaurantes no tenían vocación de domicilio, ahora es un tema que no se puede obviar, entonces también lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, todo esto, lo que luego vas a tener que hacer es encajarlo en ese presupuesto que tengas. Igual no tiene sentido pensar en que quiero ir a montarlo un restaurante de alta gama en una zona prime, porque ya el presupuesto directamente me lo he fundido, ¿no? Pero puedes desarrollar una idea de negocio muy chula buscando un local en un barrio universitario que sea una esquina buena, que igual lleve tiempo vacío, o sea, que se puede buscar, ¿no? Y lo quieres todo ir ajustándolo. Vale. O sea, nos has mencionado un poco los pilares más eso, esenciales lo que para me he centrado ti. casi más que en el dinero, eso es Sí, un poco en los pilares esenciales en los pilares que son... que tu ubicación, comunicación, imagen, delivery. Sí, porque claro, al final, perdona, ahora sí que es verdad que se habla mucho, ¿no?, de la experiencia, ¿no? Y es verdad que suena tópico, pero ya no es lo de la gente quiere, pero se fija en la temperatura, en el hilo, en la música. La gente nos habla mucho, ¿no?, de la música que se pone en nuestros locales. Le quiere pasar un buen rato y de paso que le des de comer. No es lo de menos la hamburguesa, la pizza, el sushi, pero lo que quieres es juntarte con amigos, juntarte con tu pareja, con familia y estar a gusto. Entonces esa experiencia tiene más sentido de lo que parece que es puramente teórico. añadimos experiencia a ese bloque de pilares. Claro, en esta vida nada es gratis. Cada uno de esos pilares conlleva una serie de gastos. La ubicación conlleva un local, la comunicación, una inversión en marketing, etcétera, etcétera. Con ese presupuesto yo de 100.000 euros, de todos estos pilares, dime cuál no se puede aplazar. Es decir, cuál tienes que realizar la inversión sí o sí. Si te tuvieses que quedar con uno y con los gastos que ello conlleva, dime uno. Obra. O sea, el local. O sea, lo que es la adecuación, la adecuación del local. Muy bien. Y, de manera contraria, ¿cuál de todos esos quizás es el menos, no voy a decir menos necesario, pero que pues, se puede postergar un poco más en el tiempo? Puedes crear un negocio en el que para ti no sea fundamental el delivery y dejarlo, porque también tiene o sea, implementar un modelo de delivery dentro de un local también lleva unos gastos, ¿no?, específicos de armarios calientes, si tienes reparto propio, una serie de motos, tal. Entonces el delivery, puedes crear un negocio que no dependa del delivery. Vale. La comunicación, es que yo la veo muy importante. Otra cosa es que se puede hacer comunicación con muy poco presupuesto, y aquí es donde te va a obligar a agudizar mucho el ingenio. Es decir, y es verdad que en esas estamos, nadie tenemos, o muy poca gente, o sea, para los medios son muy limitados. Encima, el marketing todo es muy caro, pero hoy en día, pues grabarte tú en redes sociales con un discurso diferente, con diferenciador, puede tener mucha repercusión. Por tanto, si tú le das, ¿no?, hay que hacerlo. Pero muchas veces la necesidad, ¿no? Como se agudiza el ingenio. Oye, puedo prescindir de esa agencia, de ese tipo de cosas, pero me va a tocar darle vueltas a la idea para transmitir que realmente estoy funcionando y vengas a verme. Ok, te has mojado, es justo lo que buscaba aquí. Ahora te lanzo dos obstáculos a este contexto que hemos creado, muy rápidos y muy breves, quiero que también sea la respuesta. A los 2 meses de abrir, ya te has gastado ese presupuesto, abres tus puertas al público, ves que las cosas no funcionan, los números no cuadran por cualquier motivo, quizás la demanda en esos meses ha sido más baja, el motivo X. ¿Qué palanca tocas primero? ¿Cuál es el primer paso que das para intentar revertir esa situación? Muy breve. Sí. Me tienes que decir lo que primero que te Hay que salga. tener cuidado porque muchas veces cuando no van los números, o sea, sobre todo si no estás siendo rentable, lo primero que haces es, muchas veces todo el mundo dice, subo precios para intentar esto. Pues sentarte y analizar todo, destripar todo el negocio. O sea, plantearte por qué no están entrando, porque igual la oferta comercial no es la que yo... O sea, hay que intentar pensar que lo que le gusta a uno no es lo que la gente quiere, ¿no? No porque yo me empeñe que la hamburguesa esta va a ser la mejor, no es la que la gente quiere. Algo estoy haciendo mal en la manera de comunicarlo o en el producto que estoy vendiendo. O sea, escuchar, estar muy atento. Claro, Repasar todos estos ítems. El precio es el acorde a la zona, lo que decíamos antes. Si el nivel económico no va acorde con mi precio, ahí tengo ya un indicador. Si resulta que yo abro de tardes y resulta que el flujo de gente es más de mañanas, tengo otro indicador. Si nadie me conoce porque he abierto y como no tenía presupuesto y no he creado nada ingenioso para decir que estoy aquí,
nadie sabe que estoy abierto, tienes que ser muy, muy bueno y el proceso va a ser muy boca a boca, muy lento para que venga, ¿no? Entonces son como varios indicadores que, evidentemente, que el producto, ser honesto contigo mismo y ver si el producto es bueno. Oye, ¿esto es bueno o solo me gusta a mí y mi madre es la única que me dice que está muy bueno por no herir sentimientos, ¿no? Qué interesante que eso que la gente que venimos de la rama económica y que hemos estudiado cosas teóricas como no perder el foco en el cliente y que el cliente es lo más importante, es algo que acabas de mencionar. Segundo obstáculo, ahora no te va mal, te va bien, pero de lo bien que te va, 3 locales se postulan a tu alrededor como competencia. Dime qué haces, o de manera teórica la idea, para defender tu posición. Te están replicando el negocio porque te está yendo muy bien, te han salido competidores. ¿Cómo defiendes tu posición? ¿Cómo Nada, te sigues con tu hoja de ruta. seguir Seguir con tu hoja de en tu ruta. camino y ser tú mismo? O sea, esto es lo de siempre. O sea, al final, que te quieran copiar, dices, algo estoy haciendo bien para que me copien. Creo que cuando te copian, aquí nadie hemos inventado nada, eso es lo primero. Dicen, no hemos inventado la hamburguesa, otra cosa es, y claro, todo el mundo quiere darle ese toque diferenciador que te diferencia de la competencia. Si al final los otros lo único que hacen es copiarte, eso suele tener poco recorrido. Y si te están copiando es porque lo estás haciendo bien. Sigue con tu hoja de ruta, sigue haciendo cambios, haciendo nuevas recetas, nuevos platos, haciendo acuerdos, alianzas. Tú sigue con tu hoja de ruta. Sí. Muy bien. Pues nos movemos ya a nuestro bloque número 5, ya estamos casi terminando. En este bloque intento lanzar otro contexto, otra idea loca, Otra. pero que en este caso veo que no es tan loca porque ya lo hemos mencionado anteriormente, que es el punto de, claro, tú, como hemos bien dicho al inicio, la mudita y demás, no parte de ese modelo de franquicia, sino que creas tu propia marca. Mi idea ahora, o la duda que te presento es, ¿por qué no, ahora sí, que ya tienes un bagaje y una experiencia, replicar ese modelo franquiciador con la mudita, quizás en ciudades medianas de España, como puede ser Logroño, Vitoria, etcétera? Es algo que ya me has adelantado, que está en vuestra mente, pero lo que te quiero preguntar es, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? ¿Cuál es el problema que durante estos años habéis visto en ese modelo o en ese concepto para no replicarlo? Nosotros con la mudita, y esto es, además es muy sincero, en los años que ha habido de bonanza de hamburguesas, que ha salido muchísimo, pues no voy a decir que nos pilló despistados, pero primero teníamos, algunas nos dio mucho respeto salir de Pamplona, luego estuvimos con otros negocios, COVID de por medio, que ahí también nos paró mucho, igual el foco, ¿no? a la que abrimos una segunda marca ya como diluyes un poco fuerzas, y entonces la realidad es que no lo hicimos, aunque nos gusta el sistema de franquicia, y ahora no le vemos sentido porque no tenemos ya, la mudita se conoce en Pamplona, tiene, creemos, una marca más o menos conocida, pero no tiene un valor diferencial fuera de aquí. En Vitoria, Burgos, no, por empezar por provincias o ciudades limítrofes, hay mucha competencia y la mudita hay mucho producto muy similar, ¿no? Porque es verdad que ha habido una saturación de hamburguesa. Sí que lo que comentaba antes, sí que por ejemplo con Margarita Malapata, no es que pensemos que, no es que lo vayamos a franquiciar, pero sí que entendemos que es un modelo o está en un momento todavía de crecimiento, que hay menos exposición de competidores, de saturación de marca en la cabeza y tal, y sí que puede tener mayor recorrido para abrir tanto centros locales propios como posibles franquiciados, que no es la idea a corto, y sí que vamos a tirar con restaurantes propios, pero bueno, es una posibilidad, porque sí que tiene más recorrido. Pues mira, esto es justo lo que buscamos con este bloque en concreto, que es que nos expliquen por qué ideas que quizás a nuestros oyentes, conforme te han ido escuchando tu historia, les ha surgido esta duda, oye, si la mudita ha tenido tanto éxito en Pamplona, ¿por qué no replicarlo con el modelo de franquicia en ciudades similares? Y tú ya has explicado los motivos. Y se me queda a mí esa espina, ¿eh? O sea, yo, obviamente, porque me dedicaba a eso y porque es un crecimiento obviamente muy interesante, evidentemente me hubiera gustado mucho. Pero bueno, ahora ya es, oye, no ha sido, seguimos con nuestro trabajo. Y lo que decía, oye, la mudita nos ha permitido aprender mucho, llegar hasta aquí, de aquí, darnos otro tipo de crecimientos, pues oye, agradecidos, ¿no? Por lo que nos ha dado, pero ahora ya no le vemos tanto sentido. Bueno, a ver si sin verle el sentido llegáis a la meta de los, Ojalá. de los 10 restaurantes que nos ha dicho nuestro socio. Bueno, ya salimos de la burbuja empresarial,
ahora ya adoptamos el papel de José como persona. Nosotros estamos elaborando una especie de guía de materiales para nuestros socios para conocer un poco el lado personal de los empresarios que vienen aquí a contar nuestra historia. Entonces, siempre les pregunto, en primer lugar, por un libro que recomienden. No sé, ya has dicho que de forma personal, ¿no? La verdad es que yo leo, pero, o sea, todos estos libros, no, iba a decir no de autoayuda, ¿no? Libros de emprendimiento, económicos, sí que me he leído, todo esto, ¿no? El monje tal, el padre rico, todos estos te los has leído, pero los dejo un poco de lado, ¿no? Me gustan, sí que me gustan los de, ¿no? De empresas, ¿no? Oye, una empresa que haya tenido algún problema, que ha sacado un libro, lo que sea, pero reconozco que cuando leo, que sí que me gusta mucho, ¿no? Novela normal y corriente, es más, novela fácil de leer, porque la uso además para desconectar, ¿no? A mí me cuesta bastante quitarme el trabajo de la cabeza, romper, ¿no? Pasar del modo trabajo al modo familia, ocio. Entonces, como que rechazo un poco el seguir leyendo ese tipo de, ¿no? de libros. Sí que además pues lees, evidentemente, muchos artículos, noticias, tendencias de mercado, consumos, todo este tipo de cosas, que evidentemente es parte de nuestro trabajo, pero mi ocio es novela fácil, Carmen Mola, Gómez Jurado, ese tipo de... que lo que buscas precisamente es lo contrario, ¿no? Es no pensar en nada, que sea muy fácil y desconectar, porque es complejo al final. Hay veces que... Vale, y en este terreno del ocio pasamos de lo físico a lo digital. Si tuvieras que recomendar algún tipo de recurso digital, como no vale este podcast, que ya sé que igual era tu que es muy respuesta. recurrente ahí, Sí, obviamente hay que hacerla. si tuvieses que recomendar algo de lo que tú consumes, algún vídeo, algún youtuber, algún tipo de herramienta, ¿cuál sería? Pues podcast ya sí lo mismo, ¿eh? No se escucho mucho. El otro día vi vuestra entrevista, que me pareció muy interesante. Bueno, he visto las dos últimas, la de Ana y la de Eduardo. Y Eduardo hablaba, ¿no? Además de, ¿cómo era? Eat League, o ¿no? Un podcast que hacen, ¿no? De emprendimiento, de casos reales. Y la verdad es que es muy interesante. Lo he empezado a escuchar a raíz de que lo dijo y la verdad es que está muy bien, ¿no? El de Tengo un Plan, que también es empresa y un poco de realización personal, pero reconozco que es que escucho pocos, porque precisamente por el romper. O sea, trabajo muchas horas, como todos, evidentemente, y ahora parece que tienes que estar en el gimnasio escuchando podcast, ¿no? Para sentirte súper productivo. Y hay veces que digo, joder, es que no quiero escuchar podcast, ¿sabes? En el gimnasio, o sea, estás corriendo y tengo que ir escuchando podcast para aprovechar, ¿no? Que mira este empresario o mira no, esto es de motivación, de realización, entonces como, no, ya te digo, estos que he visto, ¿no? Y el de Tengo un Plan me parece interesante, pero no soy muy seguidor de, evidentemente, cuando ves noticias del sector te llaman la atención, o sea, podcast, ¿no? de personas que te interesan las ves, pero sin tener ahí un sitio concreto. Ok, a pesar de que nuestra generación podemos decir que somos los reyes de las redes sociales, del scrolling, a la vuestra también ha llegado. Entonces te quiero preguntar por algún perfil interesante de redes sociales que tú sigas o que te interese compartir con la gente. Que poco me estoy mojando porque estoy siendo muy ambiguo. Es que te podría decir, más que al que sigo, a los que dejaría de seguir, ¿no? O incluso dejar de seguir, no esto porque, joder, creo que las redes se han saturado mucho de mucha información y ya te digo, no suelo ser crítico, ¿eh? Pero hay veces que dices, joder, los mensajes que recibo, o sea, que recibes, ¿no? Uno mismo, de todo lo que te sale, creo que no son muchas veces muy buenos, ¿no? Porque ahora todo el mundo sabe ¿no? de inversiones inmobiliarias, ¿no? de invierte en bolsa, monta tu negocio. Además, muchos mensajes son casi como no me gusta cuando se defiende ¿no? Gana dinero sin trabajar mucho, sin esforzarte, o sea, son mensajes un poco así, ¿no? Incluso los que hay muy buenos, ¿no? Que son muy buenos hablando, pero el mensaje a veces me cae como un poco vacío, ¿no? Entonces sí que estoy haciendo como un poco de detox. Claro, las marcas nuestras de nuestros restaurantes son muy digitales y están muy expuestas a las redes y por tanto tú tienes que estar todo el rato viéndolas y viendo la competencia. Entonces estoy intentando hacer como un poco de detox de todo lo que no sea trabajo, redes, para ver un poco qué hace la competencia, controlarlos un poco todos y coger ideas, dejarlo a un lado, ¿no? Porque si no entras en ese batiburrillo de impactos, ideas, mira, parece que todo el mundo lo hace mejor que tú, te desvía de ¿no? de tu foco y lo que decíamos, oye, tenemos una hoja de ruta, seguirla y ya está. No te he contestado, pero bueno, pero lo he intentado explicar, pero me sí, vale. sí.
Muchísimas gracias por esta charla de verdad tan honesta. Te has mojado, aunque en estas últimas no, en todas las demás. Pero he intentado, sabía que, o sea, ¿no? Esta última estaba siendo lo del, ¿no? Instagram, y te interrumpo, perdona, Jero, pero sí que era como, sí, es que me pasa, joder, que es como decir, hay muchos que dejar, de hecho alguno he dejado de seguir porque me dices, sí, si lo que dices suena maravilloso, pero creo que luego cuando lo bajas a la tierra el mensaje no sé si es hasta contraproducente, ¿no? Porque dices, hostia, no sé si es una, no sé, oye, tan mal lo hago yo todo, no sé hacer nada, ¿no? Porque todo el mundo parece que lo hace todo muy bien, incluso los casos de me he caído y me he levantado, pues no sé, le veo un aura a veces que no me termina de encajar, pero bueno. Que aquí, en este episodio, al menos la sensación que a mí me ha dado es justo todo lo contrario. Sí. Lo hemos traído a la tierra, hemos hablado de decisiones reales, de por qué no se tomó el camino fácil en algunas situaciones, ventajas e inconvenientes de los distintos modelos. Yo te agradezco habernos dado la oportunidad de contar tu historia, de tenerte aquí, ha sido un placer. Estás siempre invitado, tanto de público como de ponente. Y ahora, para cerrar, tienes ahí la cámara y la pregunta que le hago a todo el mundo siempre es que den algún tipo de consejo a una persona de 23 años, 24, recién terminada de estudiar, que tiene las ganas, tiene ideas para montar un negocio, vamos a llevarlo a tu terreno de la hostelería, quiere montar, pero joder, no tiene la experiencia profesional, no tiene tampoco el dinero, menos aún contactos, y encima además, en el caso de la hostelería, todo el mundo le está diciendo que ese es un sector muy duro, que hay que tener agallas, hay que tener coraje. Entonces, muy brevemente, te dejo la cámara para ti, cuéntale qué consejo le darías. Pues te diría que si tienes ganas, porque dices, vale, no tienes experiencia, pero tienes ganas, no tienes dinero, pero tienes una idea y tienes miedo. Yo tengo miedo, nosotros en cada apertura que hacemos tenemos mucho miedo de que nos vaya mal, de que no resulte como esperamos, de que el público no nos acepte. O sea, es que de hecho si no tuvieras miedo, ¿no? Como suele decir, más que un valiente serías un inconsciente, ¿no? Tener ganas, hay que empujar. El negocio, evidentemente, lo que decía, no es ese mensaje que nos da en Instagram de emprender es muy fácil, muy bonito y te llevas el dinero a casa. Va a ser duro, va a ser sacrificado, va a tener una parte de renuncia, más en hostelería, pero también tiene una parte de gratificación, de satisfacción, y yo en mi parte emprendería una y mil veces, ¿no? Entonces es eso. No tienes unas cosas como es un dinero, pero puedes tener otras como es una idea de negocio potente que le buscarás la vuelta para compensar la falta de, ¿no? Esa parte evidentemente adaptada a una inversión inicial, ¿no? Pero bueno, y nada, que agradeceros a vosotros, muchas gracias porque ha sido una entrevista muy chula, muy, por mi parte, interesante. He intentado, iba a decir no enrollarme mucho, que me he enrollado, pero bueno, decir lo que sentía en todo momento y nada, que agradecido y hasta la siguiente. Estoy seguro que todos los futuros hosteleros estarán agradecidos con ese consejo tan sincero. Y bueno, quizás nuestros espectadores sí, pero tú no. Hemos tenido durante todo el episodio una libreta, nuestro famoso diario del emprendedor, en el que le damos la oportunidad a cada ponente que pasa por aquí que deje su huella, deje su marca y quizás, oye, nos dé algún consejo que quede y perdure por la eternidad. Entonces te cedo mi bolígrafo y por favor... Venga. Perfecto, pues vamos a ver. Y a todos los que nos estáis oyendo, aprovecho que mientras firma José, podéis compartirlo, si os ha gustado dar like y distribuirlo entre vuestros amigos. Una vez más, como siempre, dar las gracias tanto al Polo Iris que nos facilita este espacio como a nuestro colaborador Laboral Cucha. Y habéis estado hoy aquí en un nuevo episodio de El Camino Emprendedor, un podcast de Innova Club y El Diario de Navarra. Has escuchado un nuevo episodio de El Camino Emprendedor, un podcast de Diario de Navarra e Innova Club con la colaboración de Laboral Cucha.